Transformación de la estructura primaria del tallo a secundaria. En esta imagen podemos observar la región de los meristemas primarios. Se corresponde a un corte transversal del ápice caulinar ubicado por debajo del promeristema, en donde se encuentra la zona del meristema apical ya parcialmente diferenciada y en la que se pueden distinguir los tres meristemas primarios: la protodermis, que dará origen a la epidermis, el procambium, precursor de los tejidos vasculares primarios, y el meristema fundamental, que es el precursor del sistema de tejidos fundamental, como el parénquima y esclerénquima de la corteza y de la médula, y el colénquima de la corteza. Estructura primaria del tallo. Los tejidos que se diferencian como resultado del crecimiento primario y por lo tanto están vinculados al meristema apical son denominados tejidos primarios. Su disposición en el eje del tallo determina las características propias de la estructura primaria del tallo. Veamos ahora cómo ocurre este crecimiento. En la zona de alargamiento, la capa celular más externa, correspondiente a la protodermis, se diferenció en la epidermis, constituida por una capa de células de distribución compacta y con una cutina muy conspicua para cumplir una función de protección. Las células del meristema fundamental se diferenciaron para formar el sistema fundamental, constituido por una zona periférica bien diferenciada, denominada corteza, que contiene parénquima con espacios intercelulares y colénquima o esclerénquima como tejidos de sostén. También se diferenció en una médula con células parenquimáticas. El procambium formó los tejidos vasculares primarios. En primer lugar, se diferenciaron los elementos del protofloema primario a partir de las células procambiales más periféricas. Más tardíamente, se van a diferenciar los elementos del protoxilema primario a partir de las células del procambium ubicadas hacia la médula. El sistema vascular y el tejido fundamental asociado al mismo constituyen una unidad denominada estela. Estela significa columna. En este caso, la estela corresponde a una eustela. Como podemos observar, el cilindro vascular es hueco, ya que en el centro hay una médula parenquimática. El cilindro vascular se encuentra seccionado en partes por la presencia de un parénquima interfascicular. Este parénquima interfascicular es el que más tarde se transformará en un cambium interfascicular para dar lugar al crecimiento secundario. Quedan determinados acecillos. Estos acecillos se distribuyen en un anillo alrededor de una médula. Los acecillos son abiertos porque poseen cambium fascicular, que se originó de restos de células procambiales. Este cambium fascicular se conectará con los cambium fasciculares de los siguientes acecillos a través del cambium interfascicular, formando un anillo continuo y responsable del crecimiento secundario. Finalmente, para completar la transición desde una estructura del tallo primaria hacia una estructura de tallo secundaria, explicaremos la siguiente imagen. El cambium fascicular se completa junto con el cambium interfascicular, formando un anillo concéntrico que va a formar un cilindro continuo a lo largo de los nudos y entrenudos. Por divisiones periclinales, el cambium originará xilema secundario hacia el interior, el cual empuja al xilema primario hacia la médula. En menor medida, las divisiones periclinales del cambium originarán floema secundario hacia la periferia, el cual empujará al floema primario hacia la epidermis. Como consecuencia de este crecimiento en grosor, la epidermis se rompe y se rasga. Y es así como las células del felógeno, que se originan a partir de células epidérmicas o a partir de células de la corteza, comienzan a dividirse para formar suberocorcho hacia afuera y felodermis hacia adentro. El conjunto de felodermis, felógeno, suberocorcho constituyen la peridermis, que es el tejido de protección en las plantas que tienen crecimiento secundario. Podemos observar los radios floemáticos y los radios xilemáticos.